En 1940, el Ministerio de Industria de la Alemania nazi estaba en proceso de modernizar sus aeronaves, buscando expandir la supremacía militar germana. Mientras desarrollaban varios cazas a reacción, apareció una idea aún más ambiciosa: construir el primer bombardero a reacción de la historia. La compañía Arado fue finalmente la encargada de cumplir con tamaña misión requerida por el mismísimo Führer. Luego de 3 años de desarrollo y varios prototipos, finalmente el Arado AR-234 se unió a la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1944. De inmediato, la aeronave cumplió un papel más que destacado en la contienda, generando el terror y la admiración de los aliados, quienes lo tomarían como modelo para desarrollar sus propios bombarderos a reacción. Si bien la introducción del Arado AR-234 en la contienda fue demasiado tardía como para cambiar el resultado, muchos consideran que, de haberse desarrollado unos años antes, el final podría haber sido muy distinto. Pero entonces, ¿cómo se diseñó y construyó el Arado AR-234? ¿Cuáles eran sus especificidades? ¿Podría haber cambiado el desenlace de la Segunda Guerra Mundial de haber sido introducido antes? Ponte cómodo en tu cabina para conocer todo sobre el primer bombardero a reacción operativo de la historia. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! A finales de 1940, todo parecía marchar bien para el Tercer Reich. Sus avances a lo largo de Europa estaban resultando imparables para los aliados. Francia ya había caído y nadie parecía capaz de vencer al ejército germano. Sin embargo, el Ministerio de Industria nazi seguía trabajando al máximo de sus capacidades para otorgarle a sus fuerzas las mejores tecnologías militares con el objetivo de cumplir su plan de hegemonía mundial. En ese momento, el ministerio se encontraba en pleno proceso de desarrollo de 2 cazas a reacción, el Heinkel HE-280 y el Messerschmitt ME-262. Esto no era suficiente para Adolf Hitler, quien encargó la construcción de un avión de reconocimiento de alta velocidad a reacción con un alcance de 2.150 kilómetros como mínimo. La tarea recayó en la compañía Arado, que inmediatamente comenzó el proceso encabezado por el profesor Walter Blume. Este propuso un diseño de ala alta con aspecto convencional y un motor Junkers Jumo 004 bajo cada ala. El avión fue llamado Arado AR-234 Blitz, que significa relámpago en alemán, nombre propuesto por la elevada velocidad máxima que se estimaba que la nave tendría y en consonancia con la famosa estrategia nazi de guerra. Luego de más de 2 años de desarrollo, el 30 de julio de 1943, el prototipo número 1 dio su primer vuelo. Si bien el rango del avión era menor al requerido por el ministerio, las pruebas del Arado AR-234 fueron más que positivas. Los 2 motores Junkers Jumo 004 de 900 kilogramos de empuje lineal suspendidos bajo la superficie alar le daban una extraordinaria velocidad máxima de 742 kilómetros por hora, dejando en claro que su nombre era más que indicado. Sin embargo, el prototipo presentaba un problema: era demasiado pesado. El avión tenía un peso de 8 toneladas, por lo que para alivianarlo y maximizar el combustible interno, no se usó un tren de aterrizaje retráctil, sino que se desarrolló un despegue desde un carro con tren triciclo eyectable y un aterrizaje sobre 3 patines retráctiles. Esto no funcionó, dado que no otorgaba capacidad alguna de frenado y maniobrabilidad, lo que hacía que el aterrizaje fuera demasiado peligroso. Al mismo tiempo, durante el vuelo del segundo prototipo, una falla de los motores hizo que el piloto pierda el control y se precipite desde una altura de 1.200 metros, muriendo en el impacto. Luego de 6 prototipos más, se decidió no construir el AR-234A como había sido planeado originalmente, sino una segunda versión, el AR-234B.
Este fue equipado con un tren de aterrizaje de vía estrecha, más seguro, y además de los dos motores Junkers Jumo 004, contaba con dos cohetes impulsores Walter HWK-109-500A Starhilfe de combustible líquido para facilitar el despegue del pesado avión. Finalmente, a mediados de 1944, el AR-234 Blitz estaba listo. Era una aeronave única, con una longitud de 12,64 metros, una envergadura de 14,41 y una altura de 4,29. A pesar de su peso, contaba con una alta velocidad máxima de 742 kilómetros por hora, con la capacidad de llevar hasta 1.500 kilogramos de bombas y con un rango de 1.555 kilómetros. En septiembre de 1944, el primer bombardero a reacción de la historia hizo su presentación en la Segunda Guerra Mundial. Si bien el conflicto estaba en su fase final, el papel del arado AR-234 fue muy destacado. Ya en sus primeras misiones de reconocimiento sobre las posiciones enemigas, su velocidad sorprendió a los aliados, que no fueron capaces de interceptarlo ni derribarlo. Mientras tomaban fotografías del desembarco en Normandía, los estadounidenses lo atacaron numerosas veces, pero ni siquiera estuvieron cerca de atinarle al blanco. La Luftwaffe tenía una nueva arma para intentar revertir el desenlace hacia el cual se aproximaba la guerra. Esta esperanza creció aún más cuando la versión bombardera del 234B realizó sus primeras misiones. Su velocidad y agilidad lo hacían casi imposible de detener y su capacidad le permitía llevar una gran carga explosiva. Su primer desempeño notable se dio en la batalla de las Ardenas, donde 9 AR-234 bombardearon las unidades americanas, generando numerosas bajas. Durante el resto de la guerra, estos bombarderos fueron un verdadero dolor de cabeza para los aliados, ya que continuaron lanzando ataques tanto en el frente oriental contra el Ejército Rojo como en Occidente contra los estadounidenses. El enfrentamiento más recordado con los AR-234 se dio en la batalla de Remagen, donde los americanos posicionaron la mayor concentración de armas antiaéreas de la Segunda Guerra a la espera de los bombarderos alemanes. Esta especial defensa los ayudó a ganar la batalla, pero no logró evitar que los AR-234 destruyeran el puente y causaran numerosas bajas a su ejército. A pesar de contar con esta incomparable arma, el destino del Tercer Reich ya estaba sellado. Si bien los Arado AR-234 lograron imponerse en varias batallas, la cantidad de unidades no era lo suficientemente grande para cambiar el curso de una guerra que veía a los alemanes cada vez más acorralados. Sin embargo, la creación del primer bombardero a reacción operativo de la historia en tan poco tiempo resultó un verdadero triunfo de la industria militar germana. Incluso luego de la finalización de la guerra, este diseño fue estudiado y copiado por varios de los aliados occidentales, dando lugar al posterior desarrollo de bimotores a reacción en el campo de la aviación civil. Definitivamente, el arado AR-234 fue una aeronave adelantada a su tiempo y solo queda preguntarse qué hubiera pasado si los alemanes hubiesen podido introducirlo en la guerra unos años antes. Tal vez el resultado hubiese sido completamente distinto. Luego de contarte todo sobre el primer bombardero a reacción de la historia, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que una prematura inserción del arado AR-234 hubiese cambiado el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Esto hubiera obligado a los aliados a diseñar una aeronave similar o algún mecanismo de defensa para detener al Blitz alemán? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras buscaron hacerse con tecnología militar alemana. Entre los proyectos más extravagantes que surgieron en Estados Unidos se encuentran las trompetas de Jericó, un prototipo de sirenas inspiradas en el mítico dispositivo sonoro de los Ju-87 Stuka, que marcó a fuego las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial.
El Stuka era un bombardero que, al caer en picada para descargar sus bombas, activaba un sistema de sirenas que servían como ataque psicológico sobre los objetivos terrestres. Si bien su utilidad fue reducida, el Stuka impactó profundamente a las tropas aliadas y pasó a la historia como una de las naves icónicas de la Segunda Guerra Mundial. Pero copiar este artefacto no fue tarea sencilla. La CIA tuvo que rastrear a los ingenieros originales e inspeccionar museos a lo largo de Estados Unidos en la búsqueda de un modelo completo a partir del cual poder reproducir el sistema de sirenas. ¿Cuáles eran las características principales del mítico JU-87? ¿Cómo pudo el gobierno norteamericano replicar la tecnología alemana? Si te interesan las respuestas a estos interrogantes, te invitamos a que te quedes en el video y nos acompañes a descubrir el fallido proyecto de las trompetas de Jericó. ¿Estás listo? Entonces, 3, 2, 1... ¡prepárate para volar! Más de una década después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la CIA comenzó un proyecto para desarrollar una sirena accionada por aire que pudiera acoplarse a aviones pequeños para cumplir acciones de guerra psicológica. La inspiración para este dispositivo, apodado Trompetas de Jericó, fue un sistema similar creado por el ejército nazi que empleó en sus legendarios aviones JU-87. Pero, ¿cómo era ese mítico avión que inspiró a la CIA? El Stuka era un avión de ataque a tierra alemán ampliamente utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las características que lo hicieron memorable fueron sus alas de gaviota invertidas, el tren de aterrizaje carenado y los ruidos ensordecedores que generaban las dos sirenas que tenía montadas en el tren de aterrizaje. Se convirtió en símbolo de la propaganda alemana y de las victorias de la Blitzkrieg entre 1939 y 1942. Su armamento consistía en dos ametralladoras MG-17 de 7,92 milímetros montadas en las alas. Estas eran accionadas mediante un sistema neumático mecánico desde la palanca de control del piloto. Por otra parte, el artillero utilizaba una ametralladora MG-15 de 7,92 milímetros montada en una fuste móvil para labores defensivas. Además de esto, portaban una bomba SC-500 de 500 kilogramos en una horquilla. Los mayores éxitos del Stuka se sucedieron luego de la batalla de Inglaterra, y su poderío como avión de ataque de precisión fue crucial para la Fuerza Aérea Alemana en la campaña de los Balcanes, en el norte de África y en el Mediterráneo. Si bien hacia el final de la Segunda Guerra Mundial el JU-87 perdió terreno con el Focke-Wulf FW-190, los Stuka siguieron activos hasta el cierre del conflicto. Con el tiempo, las falencias del Stuka se hicieron evidentes. Las trompetas y el mecanismo para sostenerlas reducían la velocidad de la nave, y su falta de armamento pesado la hacían vulnerable a ataques de naves británicas y soviéticas. El efecto psicológico que tuvo inicialmente se diluyó, pero el sonido de las sirenas se transformó en un símbolo de las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial. La visión norteamericana de estas sirenas fue encargada en 1958 cuando un oficial de la CIA hizo un pedido por escrito de una sirena o generador de ruido para la guerra psicológica, para su uso en un avión de combate ese mismo año. Según este documento, el dispositivo debía funcionar en un caza de motor de hélice P-51 Mustang y debía ser lo suficientemente poderoso para que se escuche cuando la nave volase a 450 km por hora a una altura de 90 metros. El problema es que la CIA no tenía la tecnología para construir el aparato y no disponían de prototipos JU-87 para poder analizar el sistema alemán. Lógicamente, la primera intención fue buscar uno de estos modelos, pero encontrar un Stuka con su equipamiento completo resultó una tarea imposible. Luego de varios intentos infructuosos, la CIA desistió de su táctica original y tomó una dirección completamente diferente.
Desde 1946, el gobierno de Estados Unidos inició un programa secreto conocido como Operation Paperclip, por el cual se trataba de encontrar y reubicar a científicos, ingenieros y especialistas técnicos alemanes en los Estados Unidos para evitar que pudieran brindar todos sus conocimientos militares a la Unión Soviética. Entre los expertos que arribaron a Estados Unidos se encontraba Henning von Gürke, un ingeniero que colaboró en el diseño de la trompeta de Jericó de los Stuka. Von Gürke accedió a brindar notas de diseño y detalles técnicos sobre la sirena, pero la información aportada no fue suficiente. Era necesario hacerse con una de esas míticas naves. La CIA buscó en los depósitos de la Fuerza Aérea esperando encontrar partes del JU-87, pero no tuvo éxito. La cruzada arqueológica continuó en el Centro de Inteligencia Técnica Aérea, que en algún momento tuvo un Stuka, pero hacía tiempo se habían deshecho del modelo. Tras meses de búsquedas infructuosas, el personal de la CIA visitó el Museo Smithsoniano, ya que sospechaban que allí estaba almacenada una de las famosas sirenas. El dato era erróneo, pero el subdirector de la sección aeronáutica de la institución le sugirió consultar en el Museo de Chicago. El hombre estaba en lo correcto. En Chicago había un Stuka en exhibición, pero le faltaban partes en su tren de aterrizaje y los complementos necesarios para ensamblar las trompetas de Jericó. Pese a la falta de información, la CIA decidió continuar con el proyecto y a finales de 1958 inició un contrato para la producción de 4 prototipos. El diseño básico costó tan solo $7.000, por lo que era una inversión ínfima. Al cabo de unos meses, el contratista de la CIA presentó una versión experimental con un silbato accionado por aire que se puso a prueba en un entorno de laboratorio. Allí se registró un sonido de silbido de casi 150 decibeles, lo cual es considerable si tenemos en cuenta que, para la mayoría de las personas, el umbral de dolor va de los 130 a 140. Aún así, la CIA pretendía elevar ese poder sonoro a 180 decibeles. El trabajo en la sirena continuó hasta 1959 y la primera serie de vuelos de prueba se realizó en una aeronave bimotora Beechcraft AT-11, pero el proyecto fue perdiendo interés. Eran muchas las complicaciones de implementar un dispositivo capaz de generar ruidos dolorosos para los objetivos terrestres mientras la nave se encuentra a varios metros sobre el suelo. Si bien el proyecto no rindió frutos, la búsqueda casi detectivesca de la CIA da cuenta del impacto que tuvo el JU-87 Stuka en las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, Estados Unidos no ha retomado la idea de un dispositivo sonoro para llevar la guerra psicológica a los aires. Llegando al final del video, nos interesa conocer tu opinión. ¿Crees que hoy en día la implementación de ataques sonoros puede ser viable en vehículos de batalla modernos? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.